Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, su canal. Yo soy la luz del cosmos y en este día vengo con todos ustedes a compartirles un tema que me surgió en el momento. Más bien ya lo he estado pensando, ya he estado preparándolo en mi mente, acerca de lo cual les voy a hablar el día de hoy, y eso tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el ser humano vive a lo largo de su vida sufrimientos, desgracias, situaciones que a veces creemos que nos caen, quién sabe por qué, ¿no? Muchas veces no entendemos, o casi nunca entendemos, las razones del porqué del sufrimiento, ¿no? De las situaciones duras y difíciles que pasamos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de esta existencia. Uh, Algo que quiero dejar muy en claro es que cuando yo hablo acerca de este tipo de cosas, si bien me estoy centrando en esta vida, en este tiempo, en este momento, en esta existencia, también soy alguien que le gusta hablar y compartir acerca de cosas posibles que pudieran, o que pudieron más bien haber pasado en otras existencias. Hay personas que creen, ¿no?, en vidas anteriores, y hay personas que no creen, y es obviamente muy respetable. En mi caso particular, soy una de esas personas que sí cree que hay, o más bien existieron, vidas anteriores o existencias anteriores a la que hoy estamos viviendo de alguna manera. Entonces, ¿cómo quiero abordar con ustedes este tema del sufrimiento? Por lo regular, el sufrimiento lo asociamos a nosotros como si nosotros fuéramos víctimas, ¿sí? Víctimas de X o Y situación o circunstancia. Y vamos a hablar un poquito de esto, acerca de si hay víctimas o no hay víctimas, si realmente es bueno vernos como víctimas ante cierta etapa de sufrimiento, y realmente enfocarnos en lo que, para mi punto de vista en particular, es lo más importante, que en sí para mí es el autorreconocimiento, saber quiénes somos, el saber por qué estamos aquí, el identificar realmente nuestro ser interior y no esta cáscara que es nuestro cuerpo, ¿no? Y por ahí se oye un poquito despectivo quizás lo que estoy diciendo, pero no lo hago en forma de eso, de ser despectivo, sino de realmente darle la importancia a lo que es nuestro interior, darle la importancia a lo que es nuestro ser original, a lo que deberíamos de ver con más atención. Estamos viviendo en un mundo físico que está regido por cierto tipo de reglas o leyes, que no precisamente son reglas o leyes dictadas por un Dios supremo, todopoderoso, como lo cuentan las religiones más populares de este mundo, sino que son básicamente reglas o normas a nivel universal, ¿sí? Y quiero ser todavía más específico en este punto, en el sentido de decir que tienen que ver con algo que se conoce como causa y efecto. A toda causa hay un efecto. Es decir, todos los hechos que como seres humanos
realizamos van a tener una consecuencia, es decir, van a tener un efecto. Y ese efecto puede ser positivo o puede ser negativo. Va a depender mucho, obviamente, de cómo sean esos actos. O sea, este mundo físico finito en el que estamos viviendo nosotros es un mundo que se basa, digamos, en esta regla o en esta norma de causa y efecto. A los residuos negativos, por así decirlo, o los efectos negativos que suceden de alguna causa que se generó, algunas corrientes espirituales, principalmente orientales, le llaman karma, es decir, deudas que se van acumulando a lo largo de la vida de la persona y de, obviamente, vidas anteriores. La Kabbalah tradicional o la sabiduría hebrea a esto del karma lo relaciona con algo que le llaman tikkun. El tikkun, literalmente hablando, quiere decir corrección. Hay términos que utilizan los cabalistas en donde dicen que hay que generar el tikkun olam, o sea, la rectificación completa del universo o del mundo, pero también lo orientan a situaciones de deudas, lo que dirían quizás los hinduistas o budistas como karma, ¿sí? Y ¿qué hay con este tema del karma o de las deudas? Y sí existen las deudas, por así decirlo. El alma que entra en este mundo, dependiendo del origen de esa alma, puede traer arrastrando deudas de existencias anteriores. Ahora, hay que poner algo muy en claro: no todos los seres humanos que están viviendo físicamente hablando en este mundo vinieron, digamos, con las mismas experiencias y con los mismos residuos de existencias anteriores. Algo muy importante que quiero comentar, que hay seres humanos que están viviendo acá que su alma, no sé, quizás vivió, no sé, hace 500 años atrás en otro cuerpo, en otro tipo de vida, y esa vida generó ciertos efectos por causas que se generaron en el momento, y digamos que eso generó en este mundo algo que se le llama deuda, y esa deuda se fue arrastrando hasta que esa alma humana volvió a encarnarse en un cuerpo en esta época. Entonces hay gente que pasa por sufrimientos y no sabe de dónde vienen, y si están en una religión, pues la religión les dice que se fije que a lo mejor son pecadores y que requieren el perdón de Dios para librarse de eso, ¿no? Dependiendo la línea religiosa o creencia que tengan, va a ser la respuesta, ¿no? O la aparente solución. Y lo que tenemos nosotros que entender, o yo lo que les quiero compartir de mi propia experiencia, es que todo ser humano es totalmente único y diferente. Ninguno de nosotros somos iguales, ni siquiera físicamente, ni siquiera los gemelos son idénticamente iguales, aunque nacieron el mismo día y casi en la misma hora. Nadie es igual. Entonces todos en este mundo venimos de forma diferente a nivel espiritual. Nivel fisiológico, pues todos los seres humanos venimos a través de una mujer, ya sea que nazcamos de manera natural, por un parto natural, o hoy en día vía cesárea, ¿no? Ese procedimiento, digamos, es el mismo, pero el procedimiento espiritual por el cual los seres humanos llegan a este mundo, en cada persona es diferente.
digamos que hay seres de luz que vienen a este mundo y se encarnan y que han tenido la posibilidad de elegir en qué familia van a entrar, cómo van a nacer, en qué entorno, ¿verdad?, van a poder dejar o cumplir más bien su propósito. Ya vienen con una misión y un propósito muy específico y muy particular, y para eso les envían acá, para mostrar su luz, mostrar la verdad, mostrar la mentira de lo que se cuenta a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel político, a nivel de idiosincrasias, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces yo quiero separar en dos grupos, en esos seres espirituales de mucha luz que vienen a este mundo y encarnan para ser de ayuda, de guía, de transmisores de la verdad. Como el ejemplo muy claro del maestro Yeshua, que sí yo lo conozco, el Mesías, el ungido, aquel que en él se encarnó la energía universal del Mesías de vida. Él es un ejemplo muy claro de ese tipo de ser, de ese tipo de alma. Es que es medio complicado a veces explicar esto, pero voy a decir de este tipo de ser de luz que vino y encarnó y vivió entre nosotros y nos mostró la verdad a través de una enseñanza de vida verdadera, a través de una enseñanza de luz. Y así como él vino, han venido después de él, digamos, aquellos que son extensión de él y que están en este mundo y que han venido a lo largo de los años pasados, de los siglos pasados, y que siguen viniendo ahora para hacer esa misma labor que en su momento el maestro logró hacer, y que lamentablemente pues su mensaje fue tergiversado, manchado, mancillado, movido, torcido por las religiones, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema aparte. Entonces tenemos esa separación primero entre estos tipos de seres que vienen a este mundo, y están los otros tipos de seres que encarnan acá como en un cuerpo humano, que se le conoce obviamente a la humanidad como seres humanos, que son almas que todavía no saben quiénes son, o son seres que no saben quiénes son, que están esclavizados a nivel espiritual, porque vienen a este mundo infinidad de veces sin saber realmente quiénes son. Mucha gente viene a este mundo y cree que vino a nacer, a crecer, desarrollarse, reproducirse, envejecer y morir, ¿no? Y creen que esa es la vida y eso es lo único que hay, y que después de eso nunca más hay nada. Y en realidad simplemente lo que hacen es retornar en lo que llaman el samsara, que es una palabra sánscrita como la rueda, por así decirlo, de la vida, pero yo en hebreo lo conozco como el Gilgul Ahaim, la rueda de las vidas. También se le puede llamar el Gilgul Neshamot, pero ese es un tema quizás más profundo, porque la Neshama tiene que ver con un alma de tipo más elevada que el alma humana, por así decirlo, común. Son otros temas que después es muy probable que hablemos, pero que este tipo de seres que encarnan en un cuerpo como el nuestro, humano, pues muchas veces no saben, o la mayoría de las veces no saben pues por qué están en este mundo, de dónde vienen, y son en ese punto víctimas de lo que otros seres de alto rango, por así decirlo, obviamente seres oscuros, pues han secuestrado esas almas y las han encarcelado, por así decirlo, en un cuerpo
humano para pues seguir acumulando deudas, karma. Y en el judaísmo, por ejemplo, dicen que es tikkun y que hay que hacer ese tikkun, esa corrección de eso que se debe de vidas anteriores. Entonces tenemos que ser muy claros. Lo que llaman ciertas culturas orientales como reencarnación, si existe, algunos le llaman la transmigración de las almas, sí, pero que también quiero decir que es una especie de trampa para el alma humana. ¿Por qué? Porque hay algo importante que les quiero explicar antes de avanzar. Nosotros tenemos un alma humana que sí tiene, por así decirlo, defectos. A nivel de la Kabbalah se le podría decir klipot, cáscaras. A un nivel más entendible se le podría decir como sombras. O sea, hay defectos, por así decirlo. Hay situaciones que tenemos que recomponer o trascender de nuestra alma humana y alinearlos a la luz. Entonces, todos nosotros tenemos un alma humana, pero no es nuestro ser original. Porque el ser original, el ser que viene del Padre primordial, del que nos emanó, del que nos originó, ese ser original no tiene defectos. En él no existen sombras, no existen klipot, como lo llama la Kabbalah, no existen cáscaras, no existen defectos, todo es completo, shalem, todo es perfecto, todo está completado, ¿sí? Es una palabra en hebreo, shalem, que significa todo está pagado, es decir, todo es perfecto y completo. Entonces, necesitamos como seres humanos encontrar a nuestro ser original, que no está fuera de nosotros, que no está allá en los cielos, está acá adentro nuestro, en nuestro interior. Ahí está la chispa divina, la llama del Padre primordial, palpitando, por así decirlo, en nuestro corazón espiritual. Está ahí. Todos los seres humanos tenemos esa chispa divina, solo que no la podemos encontrar porque hemos crecido en este mundo con las enseñanzas de este mundo, en donde para encontrar la felicidad se requiere de buscar cosas externas, exteriores, en donde se nos dice que sí hay un ser originador de todo, un creador, pero que está allá lejos, digamos, en un lugar conocido como cielo o cielos, y que bendice a quien le obedece y maldice a quien no le obedece, que es riguroso con quien no sigue sus leyes y que es bondadoso con aquel que las sigue. Pero el verdadero Padre original, para mi punto de vista, te conoce tal cual eres, sabe lo que eres en tu ser original, y Él no te demanda nada ni te pide nada que cumplas, porque Él sabe que eres la perfección completa cuando sabes encontrar tu verdadero ser original. ¿Ok? Entonces, al encontrar nuestro verdadero ser original, el alma humana que sí está lastimada, que sí necesita sanar y trascender sombras, klipot, defectos, esa alma empieza a ser sanada cuando nosotros hacemos conciencia, es decir, nos centramos en el momento exacto y comprendemos que no solo somos este cascarón de carne y hueso, sino que fuimos emanados y originados
de una fuente divina, primordial, de luz, de amor, en donde no hay defectos, donde no hay odio, donde no hay rencor, donde no existe nada negativo. Cuando nosotros empezamos a conectarnos con ese ser original, al cual unos le llaman Dios, yo prefiero decirle Padre, fuente divina. Cuando logramos hacer esa conexión, entonces nuestra alma humana empieza a ser alumbrada con esa luz y empieza a darse cuenta de sus sombras y empieza a integrar esas sombras, sabiendo cuáles son esas sombras, y cuando reconoce cuáles son esas sombras, esos defectos, esas clipot, entonces las empieza a transmutar, a transformar, y empieza a sanar esa alma. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el sufrimiento? Y tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, no puede ser, toda mi vida ha sido una vida de sufrimiento, nací, sufrí de abusos, enseguida tenía 2, 3 años, me abusaron, me golpearon, y toda mi vida ha sido así. Bueno, quizás tu alma vino secuestrada, metida en el cuerpo en el que tú estás ahora, a pagar una deuda que se fue generada en existencias anteriores, pero por el mismo desconocimiento de quién eres tú. O sea que en ese punto sí estás, sí es, digamos, has sido víctima en ese punto, porque tú no has podido elegir, como dice la New Age, que sí, que todos elegimos y dónde caer y todo para nuestro mejoramiento y crecimiento. No es así. No es así, porque hay unos seres que controlan este mundo, que el mismo maestro Yeshua lo comentó en otros libros que no están dentro del canon, digamos, de la religión, que se le conoce como evangelios apócrifos. Él habló de unos seres que se les llama arcontes, seres incorpóreos, regentes, así por así decirlo, de lugares celestes, que controlan a las almas, que las interceptan, que las engañan y que las vuelven a meter a un cuerpo para que sigan viviendo, pero les hacen acumular deudas. Y cada vez que vienen a este mundo, como ellos no se dan cuenta quiénes son originalmente estas almas, pues vuelven a regresar y vuelven a regresar. Y no es que están haciendo su tikkun, digamos, la corrección, o no es que están realmente pagando el karma o las deudas, sino que están acumulando y acumulando y acumulando deuda, y esto se genera en un gilgul, en un círculo, en un ciclo eterno. Entonces, ¿cómo podemos empezarnos a deshacer del sufrimiento? Porque algunos dicen, ¿no? Bueno, el sufrimiento es la oportunidad que tienes para aprender. Estoy de acuerdo en cierto punto. Hay cierto tipo de acontecimientos que causan sufrimiento en donde uno empieza a indagar quién es. A mí en lo personal, en lo particular, pasé situaciones de sufrimiento junto con mi amada esposa, al estar buscando generar vida. Hemos transitado y pasado por acontecimientos de mucho dolor al buscar quizás el generar una nueva vida, ¿no? O tener un hijo. Y cada acontecimiento que pasó, para mí en lo personal, fue una oportunidad para preguntarme realmente quién soy. Fueron varios acontecimientos que algunos dirían, qué triste, ¿no? O qué miserable la vida de Y por estos acontecimientos. Del perder, voy a usar la palabra aunque yo no lo veo como una pérdida, de perder la vida de un embarazo, ¿no? Fueron varios, pero justo en esos momentos yo me pregunté y cuestioné mis creencias
acerca de lo que yo creía de quién era Dios, de lo que si me habían enseñado en las religiones que profesé realmente era auténtico. Y ese sufrimiento en mi caso, al saberlo de alguna manera gestionar, me ayudó a mí a quitarme cosas que no me servían, lo que la Kabbalah llama cáscaras o clipot, y empecé a buscar dentro de mí quién era yo y a comprender de alguna manera por qué tanto sufrimiento. Y encontré el por qué. Y que no fue un castigo, porque ahí viene el otro punto, ¿no? Las religiones dicen, no, pues es que habrás sufrido esto por un castigo de parte de Dios, porque eres un pecador, porque no respetas X o Y ley. Y mire, para los que no me conocen, yo mucho tiempo fui muy religioso. Transité desde que era chico la religión cristiano evangélica hasta más o menos yo tengo 35 años, hasta más o menos los 22, 24, 25 años yo profesé de una manera muy ferviente y celosa la religión cristiano evangélica. Y al paso del tiempo, al vivir los acontecimientos que les comenté anteriormente, me empecé a despegar un poco de eso y empecé a seguir estudiando, seguía indagando, cuestionándome, preguntándome, y de ahí salto, para no hacerla tan larga, del cristianismo. Pues encuentro muchas coincidencias acerca de mi origen y empiezo a buscar dentro de lo que es el judaísmo, ¿no? Y me meto de lleno y di, digamos, toda mi energía a comprender de otra manera lo que en el cristianismo había aprendido, ¿no? Pero después de mucho tiempo de haber estado ahí, también llega un momento difícil a mi vida junto con mi amada esposa y vuelvo a cuestionarme lo mismo, ¿no? ¿Será que lo que estoy creyendo, lo que estoy viviendo es realmente auténtico? Y me di cuenta que mi ser, mi padre original, el que me emanó, no el Dios de la religión cristiana, no el Dios de la religión judía, no el Dios de cualquier religión. Me di cuenta que mi padre amoroso, el originador del universo o de los universos, me estaba hablando, me estaba mostrando que mi lugar no estaba dentro de una religión, no estaba dentro de ninguna práctica ni de ningún ritual, porque sí que era muy dedicado a hacer X o Y ritual dentro de las religiones en las que estuve, principalmente cristianismo y judaísmo, hasta que pasé estos momentos de dolor que les acabo de compartir y empezar a buscar y empezar a desechar creencias preconcebidas, heredadas de las religiones, y empecé a reconocer realmente quién soy. Empecé a tener desvelaciones, empecé a acceder a través de sueños a niveles de comprensión acerca de mi persona. Empecé a tener regresiones involuntarias de vidas anteriores, de varias vidas anteriores, de cómo había transitado, de cómo había sido mi vida,
y empecé a entender un poco más de dónde venía y empecé a tener otras experiencias un poquito más bueno, para mí son entendibles, pero quizás si lo escucha otra persona es raro o hasta fantasioso, ¿no? Pero empecé a descubrir quién soy, porque empecé a desechar cosas que había aprendido de las religiones que estaban de sobra. Y quiero decirte algo, de donde tú fuiste emanado y originado, de ahí proviene el más grande amor que tú, si no lo has encontrado, ni te imaginas cómo es ese amor. Pero no es el amor que nos cuentan acá en este mundo, que si te doy, me das, o si me das, te doy. Es un amor puro, santo, si puedo utilizar esa palabra porque también está muy manoseada, sagrado, perfecto. Y tú dirás, ¿no? Porque están las preguntas, ¿y dónde está ese Dios o ese ser? Él está, pero no lo has podido encontrar porque lo has buscado afuera de ti, cuando Él está dentro de ti. Y el Maestro Yeshua fue muy claro. El Padre primordial, el bendito ser de luz, es esa energía originadora del todo, la cual, si nosotros permitimos que Él viva en nosotros, entonces para Él seremos casa, habitación. Pero no lo tenemos que buscar en ningún templo de 4 paredes, iglesia, sinagoga, o si quieren que lo diga como se dice en hebreo, el Kinis o el Bet Knesset o el Shul en Yiddish. No está ahí. No está en un templo de 4 paredes. Está en tu ser. Ahí está la verdad de quién verdaderamente eres tú. Entonces, cuando tú empieces a soltar creencias preconcebidas, ¿por qué no te preguntas si lo que tú crees es verdad? Lo que te heredaron quizás tus padres, o lo que te heredó la sociedad, o lo que te heredó la religión. ¿Por qué no te pones a pensar un momento y cuestionas eso? Realmente sí es verdad. Ojo, si te sientes bien y estás bien con eso, sigue así. Yo no soy quien para decirte que te cambies de religión o de creencia, porque lo que yo te estoy contando ahorita es en base a mi propia experiencia y lo que a mí me ha servido y lo que a mí me ha hecho sentirme libre y saber quién soy yo. Entonces, una de las razones por las cuales el ser humano sufre es porque viene secuestrada, digamos, su alma por estos seres arcónticos que esclavizan el alma humana, que no la dejan trascender, encontrar sus sombras, que ahora sí que las adormecen de alguna forma y las siguen utilizando, esa energía vital que tiene el alma humana, porque emana de un ser original, siguen utilizando eso como una batería para sus usos macabros en este mundo. ¿Sí? Porque este mundo en el que estamos viviendo no está controlado por fuerzas de luz. ¿Por qué tanto caos? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué tanto abuso? Claramente es porque los seres que controlan este mundo no tienen nada que ver con el Padre de luz original. Eso tiene que quedar muy claro, porque la religión es tan tajante en el sentido de decir que es que así lo quiso Dios. Esa es la voluntad de Él. Ojo, le estás cediendo tu voluntad a un ser exterior cuando no has buscado tu verdadero ser, como el Maestro Yeshua lo dijo.
Cuando ores, cuando quieras tener esa comunión con tu Padre, ¿qué dijo Él? Ve a tu aposento en lo secreto. ¿Pero qué es eso? No, tenemos que entender esas palabras no de manera literal, sino un poquito más profundo. Ve ahí en lo secreto, en lo íntimo. ¿Qué es eso? Ahí adentro de ti. Y ahí en lo secreto, en donde está tu ser original, tu Padre primordial, habla con Él y entonces Él te recompensará en público. Pues no tiene que ver con solamente hacer la acción física de aislarte en un cuarto, en una habitación, que es bueno que lo hagas, sí, pero tiene que ver con entrar adentro de ti y fijarte quién eres. Entonces ahí podríamos decir que el alma humana sí ha sido víctima, pero cuando el alma, más bien cuando la persona, a través de su ser original, cuando lo ha encontrado, reconoce quién es, entonces deja de ser víctima para empezar a sanar su alma humana y trascender esas negatividades, esas sombras, esos traumas, esa psicosis que le surgen, y entonces sí estar alineada con el Padre de las Luces, el Padre primordial. Y eso nos lo vino a enseñar aquel que considero mi maestro, Yeshua. Él nos vino a enseñar eso. Si el hombre no naciere de nuevo, entonces no puede encontrar la verdad. Esas son palabras que yo estoy parafraseando, tal cual no las dijo así, pero la idea es esa. Es necesario que el hombre vuelva a nacer de nuevo para transformar su vida. Y nacer de nuevo no tiene que ver con entrar en el vientre de la madre y volver a salir. Nacer del agua y del espíritu quiere decir de la verdadera sabiduría, que no es la sabiduría de este mundo, sino esa sabiduría que proviene del mundo superior. ¿Sí? Y a través de ese influjo divino, de esa respiración, voy a decirlo así, divina, que es el espíritu primordial del Padre. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿quieres dejar de sufrir? Creo que esto te ayudaría mucho. Si empiezas a reconocer quién eres tú, vas a empezar a sanarte y a dejar de sufrir. Ahora, al inicio del video les dije que vivimos en un mundo de causas y efectos. De acuerdo a lo que tú hagas, en algún momento eso regresa como el boomerang. Cuando tú lanzas un boomerang, ese boomerang vuelve, y a veces vuelve de una manera más violenta de como tú lo lanzaste. Básico lo que te voy a decir, y con esto quiero terminar, y quizás voy a ahondar un poquito más en todo lo que te dije en este día, quizás en otro video lo haga. Hay una ley universal que es la base para no quebrantar ninguna ley que se vive en este mundo. Por ejemplo, lo que estamos hablando de las causas y efectos. El maestro, cuando le preguntaron qué era lo más importante para avanzar en esta vida y hacerlo, digamos, todo bien, él dijo: de todo esto depende la vida y la luz. ¿Y qué fue? ¿En qué se resume? En el amor. Amarás a ese verbo de vida original que le han puesto Dios en las religiones con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo lo que tú posees. ¿Y cómo amas algo que no conoces, no? Si piensas que es un anciano ahí en un trono que gobierna el mundo
y que bendice y maldice. No. Es el amor a ese verbo de vida respetando esta misma vida en el sentido de no transgredir leyes naturales como, por ejemplo, ¿qué tanto cuidas tu ser? ¿Con qué te estás alimentando a nivel espiritual? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo tratas a los demás? Eso tiene que ver con otra cosa que dijo el maestro cuando dijo, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero, ama al verbo de la vida original, al Padre primordial, a ese verbo existencial, lo que en hebreo se dice Yud-Hei Vav-Hei Elohim, tiene que ver con un verbo de vida original del cual se emanó todo, del cual se originó todo. Y no tiene que ver con un sentimiento o una emoción de sentir una atracción, como sentimos una atracción humana hacia nuestra pareja, ¿no? Sino tiene que ver con la reverencia y el respeto a lo puro y natural, a lo sagrado, ¿sí? ¿Y cómo podemos entender un poco eso, que es un poquito complicado de entenderlo al inicio? Pues amando a quien tenemos a nuestro lado. Pero no es el amor erótico, falso de este mundo, que es un amor condicional. No, el amor de la fuente divina no es un amor condicional, es un amor que va por encima de las condiciones, ¿sí? Y ese amor que va por encima de las condiciones, ese amor no busca lo suyo, no es egoísta, no espera nada a cambio, simplemente da y da y da. Entonces la clave principal para sacar todo sufrimiento de nuestra vida es el amor. Si tú amas a alguien verdaderamente, vas a hacer lo posible por no lastimarlo, por no hablarle mal, por no insultarle, por no hacer las cosas de manera negativa hacia esa persona o esas personas. ¿Cuántas veces te has ido con la boca y has hablado mal de alguien? ¿Cuántas veces has pensado mal de alguien? ¿Cuántas veces has visto mal a alguien? ¿Cuántas veces has pensado mal de alguien? ¿Sabes cómo se llama eso en hebreo? Ain Hara, el ojo maligno. Pensamientos que pueden salir a través de nuestros ojos y a través de esa energía negativa dañar a otros. Eso comúnmente se le llama envidia, pero puede ser más fuerte. O hay otra cosa que se llama en hebreo Lashon Hara, que tiene que ver con hablar mal de los demás, a espaldas o enfrente de ellos, difamarlos, hablar mentiras de ellos, o a lo mejor hablar la verdad, pero de manera tan ofensiva y tan negativa. ¿Sabes qué estás causando tú ahí? ¿Cómo te lo puedo explicar? Un cortocircuito. Estás cometiendo un error y tú crees que estás haciendo sufrir a la otra persona, pero estás ganando sufrimiento a ti mismo. Porque haz de cuenta que el flujo original de la luz es como un circuito, ¿no? Un circuito te lo voy a pintar así como cuadradito, en donde, ¿sabes? Corre corriente eléctrica, una potencia que es el voltaje. Tiene una entrada de la alimentación cada circuito, digámoslo así. La entrada de la alimentación del circuito espiritual sería el amor. Ese amor es la corriente que va circulando a través de un voltaje, ¿verdad? Una fuerza, una potencia de ese amor. Pero ese circuito puede tener resistencias. La resistencia en un circuito electrónico atenúa ese voltaje. Ay, qué tanto
soy dador, ¿no? ¿Qué tanto yo doy ese amor? Pero a veces es tan desbalanceado esa transmisión de amor, cuando ya ese amor no es verdadero y se transforma a un amor egoísta, entonces el circuito empieza a sufrir alteraciones. Entonces hay una sobrecarga de una energía negativa, de un amor falso, y se truena el circuito y empieza a incendiarse. Bueno, cuando actuamos mal en contra de X o Y persona, pensando, hablando, difamando, agrediendo de X o Y forma, causamos un cortocircuito, y el daño que causamos a la persona no lo estamos causando a nosotros, es un reflejo. Y porque queremos tener la razón, y porque nuestro ego es más fuerte que nosotros, y entonces queremos exhibir a la otra persona sus errores, cuando, como hablé en el video del comal le dijo a la olla, el maestro dijo, oye, ¿por qué no te sacas la propia mota, la propia basura que tienes en tu ojo, antes de irle a decir a tu prójimo lo que tiene mal? Antes de irle a decir la basura, su basura, ¿por qué no te fijas en tu basura? No juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma medida con la que juzgas, con esa te juzgarán. Entonces, cuando tú no te das cuenta de tus errores y cometes este tipo de cortocircuitos, tú solito te estás acarreando sufrimiento. Y ese sufrimiento tarde que temprano va a despertar en ti y te va a generar crisis. Quizás emocionales, quizás económicas, materiales. Por algún lado va a llegar. Porque estás quebrando o transgrediendo la ley universal del amor. Pero que esa es la ley que hay que tener más en cuenta y que va a ir por encima de la ley de causas y efectos. En el sentido de que todas las causas, si están basadas en el amor, los efectos van a ser en amor. Como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú sembrares, eso cosecharás. Si siembras amargura, cosecharás amargura. Si siembras odio, cosecharás odio. Si siembras rencor, cosecharás rencor. Si siembras contienda, cosecharás contienda. ¿Entiendes? Entonces, basta. Reconoce quién eres tú en la luz original. Deja de ser tu ego. Controla tu ego, administra tu ego y llévalo a través de tu ser de luz verdadero a la transformación de tu vida. Y tú me vas a decir, es que todos lo hacen así. Ah, ¿y tú quieres ser como todos los demás? ¿Por qué no cambias? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Te va a doler? Le va a doler a tu ego. Pero después, la paz que vas a ganar va a ser incomparable. No hay dinero que pueda pagar eso. Y el sufrimiento que estabas experimentando lo vas a dejar de experimentar. Pero necesitas avanzar para dejar de sufrir a través de la ley universal del amor. Primeramente para contigo mismo. Aprenderte a amar a ti mismo, no siendo autocompasivo ni autoindulgente, ni tapando tus errores con parches o con cosas que nada más te cedan, sino reconociendo errores y transformándolos al mismo tiempo. ¿Sí? De eso se trata todo. Se trata del amor. ¿Por qué te comento todo esto? Y con esto voy a terminar. Pensé que iba a hablar
un video de 15-20 minutos, pero se me ha alargado un poco, pero creo que es muy importante. Si te digo todo esto porque tiene que ver con mi propia experiencia. Yo hace 3 meses aproximadamente, sí, en enero, perdí mi trabajo, pero digamos que yo pues quise hacer justicia porque veía cosas dentro de ahí que no estaban bien para mí, ¿no? Y quizás efectivamente no estaban bien para mis ojos. Y expuse a una persona, a mi superior, digamos, y yo estaba diciendo todo lo que había pasado, pues no era mentira, pero de igual forma yo estaba de alguna manera exponiendo a esta persona. ¿Y quién soy yo para exponer a esa persona? Yo no vine a ser juez. O sea, mi labor en este mundo no es ser juez. ¿Me explico? Como yo tomé el lugar que no me corresponde, yo no me daba cuenta que yo me estaba atrayendo sufrimiento, presión, estrés. Bueno, a través de, pienso yo, ¿verdad? Porque las cosas se dieron de esa manera. Después de unos días perdí el trabajo. Digamos que se encontró la situación, se encontró el momento para que yo perdiera ese trabajo. Y obviamente yo en ese momento pues yo estaba en mi punto, ¿no? De tener la razón, de que la otra persona estaba equivocada, de que la otra persona había cometido errores. Y fíjense que eso fue en enero. Febrero y marzo estuve sin empleo. Casi todo marzo, ya a finales de marzo conseguí otra vez empleo, pero yo causé un cortocircuito en enero. Yo no soy juez de nadie y te invito a que tú tampoco seas juez de nadie. Me di cuenta de eso. Entonces, ¿qué hice? En un momento que tuve, me pedí perdón por haber permitido decir eso. Es raro lo que estoy diciendo, capaz. Pedí perdón a la fuente divina porque me había desalineado de lo que es mi centro, de lo que vine a hacer a este mundo, y a decir: yo no soy juez de nadie. Y a la persona que en ese momento yo de alguna manera expuse, y a lo mejor le lastimé o no, no lo sé. En ese momento, a pesar de que yo ya no tengo contacto con esta persona, porque no tengo sus contactos, yo pedí perdón y reconocí mi error. Si la otra persona tiene errores, no es mi problema o no es mi asunto. Yo no soy quien para señalar sus errores. Y eso es lo que dijo el maestro. O sea, ¿estás viendo los errores del otro antes de ver los tuyos? Ojo, ten mucho cuidado, porque con esa medida con la que tú mides, con esa medida serás medido. Entonces me di cuenta de eso. Pedí perdón en ese momento por esa situación, no como la religión te dice que pidas perdón porque eres un pecador y vas a ir al infierno, no, sino que eso es la ley de causas y efectos. A cada causa, si está mal dirigida esa causa y está fuera del amor, va a causar un efecto que es un cortocircuito y va a generar un problema en tu vida, como yo me lo generé. ¿Se entiende? Yo generé ese error, pero así como lo generé, tuve la madurez y me di cuenta, porque me tuve que dar cuenta, y enmendé ese error. Y entonces desde mi interior le envié luz
y bendición a esta persona. Y de alguna manera me conecté a mi Padre primordial y le dije, por favor, papá, por alguna manera, esta persona a la cual yo expuse, por alguna manera actúa de la manera que actuó. Y yo no soy quien para juzgarle, para señalarle o hacerlo poner mal. Así que con esta misma intención, yo le envío a esta persona luz y amor. Y sobre todo le deseo que sea restaurada y sanada y que pueda encontrar el porqué de su actuar. Y eso fue lo que hice. No les voy a mentir. Terminé de hacer eso fue un miércoles. El día viernes me llamaron de un lugar y me dijeron, bienvenido, has sido aceptado en este trabajo. Es una experiencia real que a mí me pasó. No quiere decir que a ti te tenga que pasar igual, que tenga que ser igual y que tengas que hacer lo mismo que yo hice. Pero de esa manera yo te puedo decir que yo sí sufrí por querer tener la razón, por exponer a otro. Hasta que yo mismo aflojé en mi ego y reconocí que soy parte y soy engendrado de la luz, del Padre original. Y que mi labor no es condenar a la gente. Que si yo reconozco a Yeshua como mi maestro, en las escrituras dice que el Padre primordial envió a su Hijo para salvar al mundo y no para condenarlo. Y si yo soy una extensión de Él, y si tú que me estás escuchando consideras que eres una extensión del Maestro Universal de vida, del Mesías Universal, entonces tu labor no es venir a condenar ni a acusar, porque esa labor de condenar y acusar se la adjudicó a alguien que le llaman, o alguien es, porque ese es otro tema, que se le dice el acusador o el Satán. Satán es una palabra hebrea que significa el acusador, es como un fiscal. Yo no soy fiscal. Y si tú estás conectado al Maestro de vida, a Yeshua, vas a entender que tampoco eres un fiscal, que no eres un acusador, que no eres el Satán. Tú no eres el Satán, no eres el acusador, no eres un fiscal, no eres un juez. ¿Se entiende? Porque si emanas del cuerpo de la vida del Padre primordial, eres amor puro y perfecto. Y ahí fue santo remedio, la solución para mi vida. Y en esa solución me quiero seguir encaminando. Y si este video y si este mensaje, aunque fue un poco largo, te sirve, te sirvió de inspiración, te movió el corazón, espero que haya sido así. Entonces te pido que me comentes algo si tienes dudas. Si tienes dudas de algo que te surgió, coméntame ahí abajo en los comentarios. También voy a hacer una breve explicación en texto en el blog que tengo, que también les voy a poner ahí la dirección del blog en la descripción de este video, como para complementarlo. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, contáctame a través de un comentario ahí, a través del blog también se puede. Como les dije, les voy a dejar toda la información. Si les fue de inspiración, si les ha servido, les pido me den su like. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Los que están suscritos, comenten, por favor. Bueno, si es que quieren, ¿verdad? Es que sé que algunas personas todavía no están muy acostumbradas a comentar sobre YouTube, pero están bienvenidos sus comentarios.
Estoy abierto a sus comentarios y si surgen dudas también acerca de lo que hablé, acerca del tema de las almas. Después voy a seguir hablando un poquito más de cómo podemos ir sanando e integrando las cosas negativas para trascenderlas en nuestra vida y poder ser libres verdaderamente. Entonces, esto ha sido todo de mi parte. Recuerden una cosa muy importante que es para mí mi lema de vida: sean vida, sean luz, por siempre, para siempre y eternamente. La paz que sobrepasa todo entendimiento sea con todos ustedes. Shalom, shalom, paz, mucha paz para todos ustedes.